Oramos por la paz. Levántate, Señor, no se fortalezca el ser humano, sean juzgadas las naciones delante de ti. Muy buenos días. La lectura de nuestro devocional en este miércoles nos invita a leer Romanos capítulo 8, versículo 1 al 39. Nos va a ser imposible hacerlo esta mañana porque es un capítulo largo y no podríamos detallar lo que nos interesa remarcar. Solamente destacar algunos versículos. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Capítulo 1, versículo 1. Luego, versículo 9. Pero vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, pues el Espíritu de Dios habita en vosotros. Verso 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud que os haga caer otra vez en el temor, sino que habéis recibido el espíritu de hijos adoptivos por el cual clamamos, Abba, Padre. Verso 26, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad para que oremos como conviene, pues no sabemos, y el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Versículo 28, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, es decir, a los que son llamados conforme a su propósito. Verso 31, ¿qué diremos a esto? Si Dios está a nuestro favor, ¿quién estará contra nosotros? Versículo 38. Estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo futuro, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ayer hemos mencionado que al tener que escribir el capítulo 7, la alegría de Pablo había quedado empañada y como buen pastor sabía también que la lectura de ese capítulo tendría un efecto parecido en otros y no le parecía bien dejar a los cristianos en Roma en esa situación, contemplando el lado triste de la experiencia y pensando como si estuvieran nuevamente bajo las demandas de la ley. Lo que resulta decisivo no es lo que la ley dice, sino lo que dice el Evangelio. Por lo tanto, Pablo reanuda el tema de la certidumbre cristiana y lo desarrolla con toda la energía de que es capaz. Desde la frase ninguna condenación al comienzo hasta la frase final ninguna cosa nos podrá separar. Romanos 8 no nos promete llegar a la perfección, pero encamina a los cristianos hacia la certidumbre que da Dios en su Evangelio y les enseña a regocijarse en esa gracia soberana que es superior al pecado, como un antídoto a la miseria que experimenta el ser medido por la ley. Romanos 8 cumple la función de librarnos de Romanos 7 en una forma absolutamente efectiva. ¿Qué es lo que contiene Romanos 8? Pues se divide en dos partes de desigual longitud. Los primeros 30 versículos destacan la suficiencia de la gracia de Dios para resolver toda una serie de dificultades. La culpa y el poder del pecado, entre los versículos 1 al 9, donde se habla de esa lucha y de esas presiones que experimentamos frente a las tentaciones y al pecado de cada día. Luego el versículo 6 al 13, la realidad del hecho de la muerte.
el terror de enfrentar la santidad de Dios en el versículo 15, la debilidad y desesperación frente al sufrimiento, versículos 17 al 25, luego también la parálisis en la oración. Es que no sabemos si hemos de pedir como conviene. Y la vida de oración en realidad es un área de mucha lucha para los creyentes a lo largo de los siglos. Y luego también el sentir que la vida no tiene sentido y que no hay esperanza. Es cierto que las cosas que Dios permite en la vida nos sorprenden. Vivimos en un mundo caído en el pecado. Vivimos en un mundo donde parecen haber fuerzas completamente descontroladas que arremeten no solo contra la vida de cualquiera, a veces también en la vida de los creyentes, en los hogares, donde un cáncer o una tragedia, un accidente, un despido, una pérdida del trabajo, produce un descalabro emocional, financiero, en las relaciones, y de pronto quedamos con el corazón roto y preguntándonos, Señor, ¿por qué? Y Pablo nos va a dar una respuesta acerca de cómo Dios interviene en nuestra vida, no cambiando lo malo en bueno, pero sí sacando cosas buenas, aún de las cosas malas que nos suceden como consecuencia de vivir en un mundo fracasado, caído y afectado por el pecado. La suficiencia de la gracia de Dios. Y Pablo va a demostrar su posición, refiriéndose a 4 regalos de Dios que se dan a todos los que por la fe están en Cristo Jesús. Y el primero de estos regalos es la justificación, una posición. No hay, dice el verso 1, ninguna condenación. Es decir, somos puestos en una situación de limpieza completa de nuestro legajo. No hay delitos, no hay acusaciones, no hay faltas. Todo fue castigado, colocado sobre la persona de Cristo. El juez nos ha declarado sin culpa. Y como decía Timoteo, no inocentes, sino sin culpa. No hay nada que condenar. Al que no conoció pecado, dirá en 2 Corintios, por nosotros lo hizo pecado. Y ahora tenemos paz para con Dios, dice Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 1. Y es lo que tenemos que recordar, que Pablo está ampliando lo que Romanos 5, 1 al 11 ha desarrollado de una manera verdaderamente extraordinaria. Pero hay un segundo regalo, no solo una posición, justificados en una plataforma de libertad plena con el juez. Ya no hay nada legal, no hay ninguna demanda. Ya quedamos libres para vivir sin condenación. Pero hay un segundo regalo y es el Espíritu Santo. Y esto nos habla de una dinámica. Y del versículo 4 al versículo 27 de Romanos 8, Pablo va a hablar de esta dinámica. El Espíritu de Dios mora en nosotros, nos guía, nos ayuda en la oración, nos ayuda a dar pasos de fe en la vida cristiana. La presencia del Espíritu Santo se va a desplegar en los escritos de Pablo, en distintos sitios, hablando de el sello del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo y la perspectiva que el creyente debe tener para no apagar el Espíritu Santo en su vida, ni entristecerle, sino realmente crecer en una dinámica de sentirnos bendecidos en una comunión personal con el Dios de gloria a través de su Espíritu que mora en nuestro corazón. Una dinámica.
El tercer regalo es una identidad, la condición de hijo, la adopción como miembros en la familia en la que el Señor Jesucristo es el primogénito. Y por ese espíritu nosotros ahora podemos llamar, dice Pablo, Abba Padre. El espíritu de adopción. Somos hijos de Dios. Esta es la identidad. Y qué maravilloso es cuando lo recordamos, lo reconocemos y lo hemos proclamado cuando estudiamos una semana entera el tema acerca de la adopción. Hijos de Dios. Eso es lo que Dios dice que soy. Esa es la identidad que los creyentes ahora tenemos y disfrutamos. Hemos sido hechos hijos de Dios. Pero hay un cuarto regalo y es un salvoconducto, la seguridad, el saber que somos hijos de Dios ahora y para siempre y que formamos parte de un plan que Dios está desarrollando desde el momento de nuestra salvación hasta el momento de nuestra glorificación. Y entonces Romanos 8 va desplegando esa maravillosa realidad. Dice el versículo 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Ahora, esta dotación compuesta es más que suficiente para sostener al cristiano, sean cuales sean los problemas que él deba enfrentar. Pero luego en los versículos 31 al 39, Pablo hace una pregunta retórica con relación a lo que acaba de escribirles. ¿Qué pues diremos a esto?, dice el versículo 31. Y a continuación se dedica a indicar su propia reacción, que debiera ser también la nuestra. Y al hacerlo, el tema toma un giro ligeramente distinto y se convierte en la suficiencia del Dios de la gracia. Si los primeros versículos 1 al 30 eran la suficiencia de la gracia de Dios, ahora es la suficiencia del Dios de la gracia. Y el interés se transfiere del don al dador, del pensamiento de la liberación del mal al pensamiento de que Dios es para todo cristiano lo que dijo que había de ser para Abraham, tu escudo y tu galardón sobremanera grande. Génesis capítulo 15 y versículo 1. Si los versículos 1 al 30 están diciendo, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria, los versículos 31 al 39 dicen, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Salmo 73, 24 a 26. ¿Qué pues diremos a esto? Es un plural incluyente y exhortativo de la predicación cristiana que tiene el siguiente sentido. Yo, y espero que tú también, y todos los creyentes juntamente con nosotros. El pensamiento que está por detrás del qué diremos es esto. Yo sé lo que tengo que decir. ¿Lo dirás tú junto conmigo? Al pedirle a sus lectores que se manifiesten, Pablo quiere que primero piensen. Quiere que junto con él tengan en claro cómo es que el esto, ¿qué pues diremos a esto? Tiene que ver con sus circunstancias actuales. En otras palabras, que apliquen el hecho a sí mismos. Mi oración escrita esta mañana es, amado Padre, qué maravillosamente completa es tu gracia. Justificados, fortalecidos por el Espíritu Santo, adoptados como hijos amados y seguros para siempre en Cristo. Qué maravilloso es tu corazón. Eres suficiente para nosotros,
Al tenerte a ti, lo tenemos todo. Bendecimos hoy tu nombre. Amén y amén. Que el Señor os bendiga. Os espero mañana, jueves. Manteneos bendecibles.